El más remaneciente. Ajá. Ay, ay, ay. Abuelea abajo, abuelea abajo. Hoy presentamos Barinas Histórica. Para mí, Barinas es la remembranza de los hombres de Andrés Varela que llegaron cruzando serranías y en la meseta corta de Altamira fundaron a Altamira de Cáceres cuando en Caballo Castaño, un 30 de junio de 1577, con el filo de su sable, golpeó el tronco de roble que había mandado a sembrar en la plaza para así tomar posesión de esta tierra en nombre de la España distante. José León Tapia, de su libro La ciudad de las mansiones blancas. Altamira de Cáceres fue fundada el 25 de mayo de 1577, según el historiador don Tulio Febres Cordero. En 1985 se encontraron documentos en la Real Academia de España donde aparece que fue fundada Altamira de Cáceres en el año de 1577, el 30 de junio. De la Barinas histórica, es importante señalar que uno de los primeros pasos fundamentales dentro del contexto histórico de nuestra región es un hecho, quizás el segundo en importancia después de la fundación de Altamira de Cáceres, que es la ciudad primigenia o conocida como primigenia en el estado, en esta zona que hoy ocupa el estado de Barinas. Barinas son los ríos, el tabaco y el viento. Así escribió el escritor barinés Orlando Araujo, pero no fue sino desde 1575 cuando al gobernador español Francisco de Cáceres le concedieron una gobernación que se extendía 200 leguas en diámetro y encomendó al capitán Varela, en su obsesión por encontrar al Dorado, la búsqueda de nuevos asentamientos provisionales y estratégicos. La fundación de Nueva Trujillo de Barinas en 1628 por el capitán Juan Pacheco Maldonado marca un inicio y hecho que vienen a conformar lo que es hoy no solamente la ciudad de Barinas, sino el estado de Barinas. En aquel entonces pues ni siquiera provincia era, pertenecía a la provincia de Mérida y La Grita. El sistema de encomiendas y el desarrollo del cultivo del tabaco en las mesetas del Curay y su subsecuente fama mundial derivó en la conveniencia de la clase adinerada en su traslado hacia la confiable meseta de Moromoy, actual Barinitas, donde se fundó Nueva Trujillo de Barinas en 1628. Todo parece indicar que con motivo del traslado de la ciudad de Barinas, de Altamira de Cáceres, a la mesa de Moromoy, empezó el éxodo hacia el Valle de Obispo de estos vecinos. Hecho confirmado más tarde, en 1647, por Fray Jacinto de Carvajal, quien en su libro La navegación sobre el río Apure hasta el Orinoco, habla sobre el caño o zanjón de obispo, es decir, que el nombre de obispos ya en 1647 era conocido en la región barinesa. La economía, el descubrimiento de nuevos cursos fluviales, el caballo y el sistema de ganadería fundado en el hato habrían de perfilar el carácter y la fisonomía definitiva de la provincia de Barinas y de una raza claramente diferenciada y única, el llanero barinés. Se estaba comenzando un proceso de colonización de la zona y un proceso de estabilización económica en algunas áreas a través de las encomiendas. Y habían algunos cultivos como el café, el cacao, una ganadería incipiente porque todavía estábamos en la falda, en el piedemonte andino. Ese transporte de esa mercancía se hacía
atravesando los Andes, llegando hasta el puerto de San Antonio de Gibraltar, al sur del lago de Maracaibo. Entonces viene a suceder otro hecho muy importante, que es el descubrimiento de la navegación del río Apure. Este hecho lo cumple el capitán Miguel de Ochagavia. Tiempos del primer mestizaje entre el español y la India de cuerpo cimbreante y de las primeras familias mantuanas y terratenientes que con sus riquezas enaltecían su ciudad. José León Tapia, la ciudad de las mansiones blancas. La Casa de los Pulidos, que perteneció a los generales Pulido, héroes de la independencia y de la federación. Esta es una casa llena de magia, de historia y de leyenda, donde se dice que el libertador Simón Bolívar, en su paso por Barinas, bailó en esta casa y sirvió de asiento para varios hechos significativos de la historia barinesa. Familias Camacho, Rivas Morales, los González, Superlanos, otros Rivas que habían, Vivas, una familia Vivas. Una historia singular de Barinas nos la plantea el poeta Leonardo Ruiz a través de una síntesis de su literatura en todos los tiempos. Yo comenzaría hablando de una historia alucinante y permanente que se inicia para la palabra, para las letras, con algunos textos muy antiguos que recogen un poco la mirada europea sobre Barinas, sobre esta región, que era Barinas ampliada en aquella época, porque Barinas no era lo que es hoy día, era una región, una provincia territorialmente mucho más extensa. La primera sería las que registran los expedicionarios alemanes, los Bélsares, a través de algunas relaciones y diarios de viajes, o diarios de conquista, diarios de penetración en el territorio. Es registrada en lengua castellana por el cronista Juan de Castellanos, que es uno de los cronistas de Indias más importantes, porque no solo recoge y registra casi todo el universo de la conquista, sino que lo hace en verso, quizás una de las obras en verso más extensas que existe en la historia de la literatura universal. Barinas es la misma ciudad de José Ignacio del Pumar, el marqués, dueño del palacio del mismo nombre. La ciudad que albergó a José Antonio Páez, protegido de los Pulido, en cuya casa, hoy Museo Torrealba, lo recibiera don Antonio. La Casa de los Pulidos es decretada Patrimonio Histórico Nacional en el año 1979. Es uno de los pocos sitios o viejas casonas de la historia barinesa que han sido decretadas Patrimonio Histórico Nacional. Algunas huellas de su presencia en Barinas se conservan desde entonces. El emplazamiento de su casa y doña Dominga Ortiz, su paso por la antigua cárcel colonial, donde salvó la vida gracias a un ardid milagroso. De tal manera pues que estos tres hechos, la fundación de Nueva Trujillo de Barinas, el descubrimiento del río Apure y la erección de provincia de Barinas, trajo como consecuencia el crecimiento, el florecimiento en 12 años de gestión del gobernador Millares. Bueno, Barinas para 1810 ya era una ciudad pujante, era una ciudad económicamente sólida y que puso familias, apellidos, riqueza y sangre en búsqueda de la libertad de nuestra patria. La Guerra Federal, Zamora y la promesa de tierra y hombres libres aún resuenan en la ciudad. El día 11 de diciembre de 1859, desde el actual Grupo Guárico, las tropas federales acosaron a los despojos del ejército conservador, confinados en el antiguo cuartel, hoy albergue de la cultura barinesa.
personajes populares están presentes en la obra de Tapia, en la obra narrativa, en sus novelas, pero también la conciencia histórica, la conciencia del proceso federal, con aquel libro Por aquí pasó Zamora, también la conciencia de la historia reciente, con aquellos libros sobre Maíz Santa, El último hombre de a caballo, o este libro que escribe sobre la época petrolera, Viento de Huracán, un libro absolutamente, no solamente contemporáneo, sino comprometido con el develamiento de una situación que todavía estamos viviendo de una manera bien compleja. Imposible compendiar 425 años de historia en 10 minutos. Basta decir que Barinas es algo más que ganado, petróleo, tabaco, viento y ríos. Un mundo conocido y amado para quien tiene raíces en ella, como Maura Ramírez desde la primigenia Altamira, quien nos recuerda como el poeta que seguimos aquí, sembrados entre la tierra y el viento. Pero nosotros, al menos yo personalmente, yo desearía conservar esto, que me trae tantos recuerdos y siento un gran cariño. O sea que a mí esto lo que me une es un gran sentimiento, es sentimental. Barinas, es tu hijo quien te canta. Del puente Santo Domingo, testigo de mi pasada, el día 11 de octubre a las 9 de la mañana se oían toques de corneta, verdad mi linda Barinas, que una sirena pasaba pidiendo paso ligero a un conjunto que llegaba. Para ti nueva ciudad, quien te mira no te olvida. Y esto es para ti Barinas, tierra de las producciones. Oh suelo que tienes mina, oh suelo que tienes mina, eres mi nueva ciudad. La que un Dios poderoso, desde lejos te ilumina. Hoy presentamos Barinas Arqueológica. Amanece un día más en Barinas. La capital y sus municipios inician su diaria labor. En el piedemonte, montañas brumosas indican la entrada de agua de este año. Es el mes de mayo. Entre tanto, el equipo de Barinas Documental emprende la marcha por la ruta arqueológica en busca de los testimonios pétreos más importantes de la historia prehispánica del estado llanero. El Instituto de Investigación del Llano y los Llaneros, INLLANO, y el Programa de Cultura de la Universidad Ezequiel Zamora nos apoyan en este propósito. La principal o la más evidente herencia testimonial que nos dejaron estos grupos indígenas son los petroglifos, signos grabados en piedra, que de acuerdo con los investigadores cumplieron funciones variadas, desde religiosas, de marcación de territorio, indicadores de cementerios, de subidas y bajadas de agua, entre otras. Estos petroglifos se distribuyen geográficamente en el piedemonte barinés, siendo los más importantes registrados hasta ahora el complejo Curvatí, la Acequia, las Lajitas, Algarrobo, Bumbún y Santa Bárbara, abarcando el área territorial de los actuales municipios Pedraza, Sucre y Zamora especialmente.
Siguiendo la ruta de la Troncal 5, nos alejamos del municipio capital hasta llegar a nuestra primera escala, la población de Curvatí, donde nos detuvimos a conversar con el señor José Bravo, un cordial y memorioso anciano, quien tal vez sea uno de los últimos fabuladores de las llamadas piedras erradas. Quiero contarles un poquito lo que ha sido mi vida después de haberme venido. Dediqué a trabajar llano y a caminar por esas faunas, por eso siempre trabajaba, era en partes altas del cerro. La piedra errada la descubrí yo, la miré, no que la descubrí, sino porque esa estaba descubierta hace muchos años. Con el apoyo de la alcaldía de Pedraza y conocedores de la zona, los legendarios vaquianos, recorrimos el singular sendero de Algarrobo, atravesando precarios puentes para llegar, por fin y caminando, hasta la denominada Piedra Madremonte. Allí, entre el verde invernal del piedemonte, conocimos la versión del historiador Nelson Montiel, quien nos acercó un poco al reconocimiento formal de este monumento del complejo Curvatí. Esta piedra está grabada por 3 caras. Estamos en la cara superior. En esta cara superior aparece una figura zoomorfa con rabo, un cuadrúpedo, que es muy particular en toda esta zona de Curvatí de las Lajitas. La otra figura es una figura en espiral, este es un círculo concéntrico. La que está al lado es una figura lagartiforme, que también es muy particular del complejo Curvatí. Predominan las figuras abstractas, geométricas. Esta se consigue también en las pintaderas que se usaban para marcar las telas. Es una figura abstracta con cuencos, sobre la cual pues no nos atrevemos a hacer ninguna lectura. Esta cara de la Piedra Madremonte, piedra errada le dicen los habitantes de esta zona. ¿Puedo echar el cuento ya, no? Sí, claro. Entonces yo fui y miré el ganado y que me mandó el doctor, el dueño, y me dio sed porque ya había desayunado, había comido queso. Amarro la mula de un palo de la orilla de la cerca y me salgo para afuera a un charco que se llamaba Las Viejas. Y agarré cambur, algodón con bijado con palma, y el anzuelo, y me llevé la atarraya. Yo sigo pescando y sigue vaciando, pero una tras de otra. ¿Cómo crees que cuántos volteé? Por ahí no había nada, ni luz, ni nada para decir que era que alguno estaba echando broma. Y era muy grosero. Yo no había leído la Biblia, pero ahora sí la tengo. Ahora sí ya reconozco un poquito lo que es un poquito de moralidad. Y voy ahí a ver si ya se fue la vaina, que estaba echando vaina ya. En lo que tiré la canal Charco otra vez. Está orientada hacia el río Curvatí. Tiene una especial significación porque son rostros con tocados. La primera expedición arqueológica que vino para acá la hicieron 2 antropólogos norteamericanos, los esposos Spencer, y a partir de estos rostros ellos empezaron a hablar de las jerarquías y de los cacicazgos en estas zonas del llano. La estructura que ellos le hicieron a estos rostros, que como ustedes pueden ver son 3 rostros que parecen iguales pero que son diferentes, porque si vemos el primero tiene más plumas que este y tiene más cuencos dentro del rostro que esto, ¿verdad? Entonces hay un cierto nivel de jerarquía y ellos señalan que este es el complejo más antiguo de esta zona. Pudiera datar del 300 a 500 después de Cristo, es más o menos la data que ellos dan. Pero miedo nada, yo no tenía miedo, a mí no me da miedo. Se me empelucó un poco la cabeza cuando me fui ahí, que dije, voy a ir a pescar el charco miguelero. Me han tirado una guaratara que me pasó por las patas echando candela y dije, no. Que si me hubiera agarrado me hubiera jornado esa piedra. Ahí sí pensé que podía ser que no era cosa buena, que era visión, ¿eh? Bajé a la piedra errada y en lo que metí la luz así al risito y alumbré, vi unas maracas de foco, miren, pero que casi el tamaño de esos 2 focos. Pega un grito, un bicho. Es durísimo en el mijao. Y yo quito la luz y alumbro para allá. Y no, nada, no mire nada. Y alumbro para acá y ahí se desapareció el bicho. Acudiendo al encuentro de nuestra segunda escala documental, cruzamos el río La Acequia y nos adentramos en el reservorio de una hermosa geografía y de Caño Grande,
un conjunto compuesto por una gran piedra glifada y otras menores distribuidas y orientadas en dirección al vecino río. Pese a su evidente deterioro, nos muestra aún singulares figuras geométricas, laberintos y espirales. Este es un círculo concéntrico y también la conseguimos en Las Lajitas y en Bum Bum, que la vamos a conseguir muy repetida también en el resto de los petroglifos. Da la casualidad que en la parte de abajo de la sabana nos conseguimos en Piqueteado también una figura zoomorfa parecida a esta. Contemplando el impetuoso río, confirmamos el vínculo sugerido con la proximidad de los cursos fluviales asociados con estos monumentos, albergados por un paisaje tan hermoso y pacífico que nos explica el anhelo de algunos pobladores por desarrollarlo como atractivo turístico. Anochece en el piedemonte barinés, pero mayo vuelve a despertarnos para emprender la última etapa de nuestro viaje, esta vez al complejo más impresionante y misterioso, el complejo arqueológico Bum Bum, conectado con la montaña rocosa bien conocida como Peña Viva. Siguiendo el margen derecho del río Bum Bum, pudimos documentar en video un conjunto de 21 piedras asociadas en estaciones a la ruta de la solemne montaña y la enigmática Piedra del Indio, inmensa mole rocosa de 52 metros de contorno profusamente glifada. Aquí hacemos un alto para conocer el testimonio de José Gregorio Díaz, un experimentado explorador de la zona y protagonista en muchos de estos hallazgos arqueológicos. Su nombre es Piedra del Indio, es una similitud de la montaña de la Peña Viva, es una zona muy espiritual para muchas personas y creemos que son iguales, esta y algunas otras piedras que se consiguen talladas por nuestros antepasados. Como ustedes pueden ver, esta piedra es sola, acá no hay más ninguna que se parezca o otra que sea igual de ella de su tamaño o diámetro. Bueno, esto representa mucho para mí, porque de verdad creo que aquí está una parte de la historia de nuestra sangre antepasada, porque es nuestra leyenda, nuestros mitos, nuestras costumbres que están acá y poco a poco se nos han ido perdiendo. Impedidos de continuar nuestra marcha a Peña Viva, nos dejamos envolver de la hermética energía del lugar, plena de magnificencia natural. Y en nuestra mente asoma la impostergable pregunta: ¿por qué razón estos monumentos no han sido declarados Patrimonio Arqueológico de Venezuela y de la humanidad? Por ahora nos quedamos con la inquietud, no así la esperanza de la familia Soto y el artista José Ignacio Bielma y sus opiniones a este respecto. Personalmente, como persona que hago vida aquí en este municipio, mi mejor orgullo fuera que alguien regional, nacional, internacionalmente nos diera la oportunidad de llegar a conocer en sí a fondo y explotar todo ese gran potencial que hay dentro de esa famosa Peña Viva. Las piedras grabadas por los indios son extraordinariamente importantes, es un legado patrimonial, un legado hermosísimo que hay que tratar de conservar. Es tanta belleza que hiere a los ojos. Así escribió Cristóbal Colón en su diario cuando avistó tierra venezolana en su tercer viaje a América. Pero los tesoros glifados prehispánicos nos cuentan sin palabras acerca de un mundo extraordinario que nos precedió, aún desconocido, aún ignorado. Huellas de un pasado viviente que no alcanzamos a ver y comprender del todo, pero que está allí, a la espera de que descubramos sus recónditos secretos y quizás la clave para entender cuándo y por qué nos separamos del paraíso conocido y el universo cultural de nuestros antepasados, petrificados ahora en el suelo del piedemonte barinés. Por siempre, jamás. Bueno, mi sentimiento personal es el siguiente. Por decir, cada vez que uno se mete dentro de una montaña donde queda la Peña Viva, precisamente siente
como que hay una comunicación directa con aquellos antepasados, con aquellas culturas, y precisamente esto es lo que nos conlleva a todos los que vivimos en esta zona y a los que cada día hacemos vida en esta parroquia, precisamente enlazarnos con esa comunicación, con ese bosque y con esas culturas que nos han expresado, porque es el lenguaje que ellos nos dejaron. Y cada día queremos compenetrarnos más, a ver qué es lo que ellos aún todavía nosotros no hemos descubierto y no hemos captado de sus mensajes. Y precisamente pues esto es algo que a nosotros, cada vez que estamos en un lugar de esos, nos sentimos contentos, sentimos un agrado especial y además sentimos que estamos como en contacto directo con esa naturaleza viva, así como anteriormente lo expresábamos. Yo creo que el Estado de Barinas debe enfocarse esencialmente en la protección de nuestros acervos culturales que tenemos, porque sinceramente una comunidad que no protege lo del pasado, pues si no tiene cultura, no tiene desarrollo, porque somos uno de los estados de mayor producción agropecuaria y de mayor ventaja para el desarrollo del turismo, porque tenemos la gran ventaja de tener montañas, ríos y llanos, y tener el reservorio de arqueología más grande de América Latina. Hoy presentamos Barinas, gastronómica y turística. Barinas es tierra de leyendas, mitos y tradiciones. El apego a su desarrollo y formación agropecuario han condicionado sus hábitos y dietas alimentarias. Sin embargo, de estas tradiciones culinarias se ha consolidado una gastronomía típica basada en el uso de carnes rojas y blancas. Este es un queso hermano. Esto se deja la cuajada del día anterior, se lava bien y entonces se hace una salmuera y ya que esté caliente bastante, entonces se le va dando paleta hasta que le va dando su punto. Asociadas a algunas tradiciones religiosas, la comida forma parte indispensable del espíritu festivo. Así tenemos una extensa dulcería criolla, perfeccionada por el afán creciente de promover el estado Barinas como atractivo turístico. Yo traje este plato, un dulce criollo, que se llama Juan Sabroso, en otros sitios le dicen Bien Me Sabe. Está compuesto por piña, coco y batata. Una observación que quería hacer sobre el Juan Sabroso, que ese era el plato preferido, el postre preferido del Libertador. En la ruta del Piedemonte, lugar de increíble belleza aún inexplotada, nos encontramos con Altamira, población que dio origen a la Barinas actual. Allí nos detenemos para conocer parte de sus tradiciones y su gente. Mi profesión es educador, también soy escritor y me gusta coleccionar y rescatar las joyas arqueológicas de Altamira de Cáceres. Estos son testigos de una época colonial, de una época aborigen también. Eso es lo que significa para el pueblo, tener testimonio de algo que existió, algo que de verdad se usó y aquí en Altamira. Para mí lo más importante de esto es que cada pieza forma parte como de mi cuerpo, de mi espíritu, porque las anhelo, las deseo, las quiero mucho, las he resguardado por muchos años, de la edad de 12 años, y nunca, pues, jamás quiero que esas joyas se pierdan. Tengo 8 años más.